Un día más, un día más, un día más para poder ver su gloria, un día más para caminar, un día más. Ya estamos en vivo, bienvenidos, 5 en punto de la madrugada. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. En esta mañana a estudiar la palabra. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mientras llega el resto de personas, saludando cordialmente a todos aquellos que nos ven de vez en cuando en directo, que nos ven en diferido. Ya son las 5:01 de la madrugada del 5 de diciembre del 2023. Muy buenos días, Marlecita, Dios te bendiga. Buenos días, Adernira. Muy bien, saludos. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Debemos recordar que desde el capítulo 16, en el versículo 29, comienza la historia central de todos estos capítulos. La historia central es sobre un rey y una reina. Un rey, Acab, rey de las 10 tribus del norte, que se casa con una mujer de un pueblo, el cual ya hay una orden dada por Dios que es exterminarlos. Y que al pasar el tiempo, aproximadamente unos 500 años, no los han exterminado, sino antes más los usufructuaron. O sea, le sacaron el jugo. Como los de Sidón, los sidonios, eran tan buenos en la madera, reyes como David tuvieron amistad con los reyes de Sidón. El señor Salomón, como era amigo del papá, ese rey, le dijo, mire, mi papá y ustedes fueron muy amigos, mándeme gente que trabaje la madera y mándeme madera para trabajar el templo de Jehová. Entonces nótese que en lugar de cumplir la palabra, les pareció normal volverse amigos. Una de esas hijas de reyes es Jezabel, un nombre que los estudiosos de la palabra saben enseguida que el solo nombre ya es signo de desgracia. Tanta desgracia que ese nombre y ese espíritu, en cierta manera, espíritu hablando no de un demonio, sino de una característica en la personalidad, aparece en Apocalipsis, capítulo 2. Entonces, la cosa no está muy bien. Ella hace que su marido deje a Dios, al Dios de su pueblo, y se vaya tras otros dioses y haga templo a esos dioses. Después la palabra se centra en un personaje importante que es Elías y ciertas cosas que Elías está haciendo, sobre todo que Dios maneja la vida de Elías. Nótese que el rey y el pueblo se están descarriando, también porque el pueblo reedificó Jericó, que estaba maldito y estaba prohibido. Pero Elías iba caminando con el Señor. Dios le dice, tienes que quedarte acá, debes comer esto, debes tomar esto, ahora vete para otro lado, habla con tal persona, y están haciendo milagros. Y ahí llevamos las dos historias. Va la vida de Jezabel con Acab y va la vida de Elías, ¿verdad? Ahora, nótese que aquí vuelve en el capítulo 18, dice, Elías regresa a ver acá. Elías no estaba en Israel y Elías se había ido hacia el norte. Estaba viviendo allá hasta que
la tinaja de aceite hasta que la harina se acabara. Y vuelve en el capítulo 18. Vamos a ver qué sucede. Ya han pasado años, oído. Ya han pasado un tiempo. ¿Cuánto vamos a mirar? Sí, dice el Señor. Sí, aquí dice cuánto tiempo. Pero recuerde, Dios estaba llevando por este lado a uno y el otro lado se estaban descarriando. Ok, Primero de Reyes capítulo 18. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Ok, ya llevamos 3 años donde no ha llovido en la tierra. Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con agua. Ok, aquí hay un dato interesante. Uno, ya hay un marco cronológico que nos habla que van 3 años de sequía. Y hay otro dato interesante, que durante esos 3 años de sequía, Jezabel, la esposa del rey Acab, estaba matando profetas de Jehová. Recordemos que Jezabel es adoradora, es sacerdotisa de Baal, lo dice el capítulo 16, lo dice el versículo 31. Dice, le fue, hablando de Acab, dice, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Entonces esta mujer, ¿sí?, junto con Acab, dice aquí, provocaron la ira de Dios. Por eso fue que Dios cerró el cielo. Y van 3 años cerrado el cielo. Ahora, Dios le dice a Elías, vaya, preséntese, porque la cosa está grave, el hambre está grave. Hay una sequía, ¿qué pasa? Una sequía, no hay alimento, no hay frutos, ¿sí? En esa época los alimentos concentrados y fabricados no existían. Entonces la gente no tenía con qué comerse unas galletas, por ejemplo. La gente no había, ¿qué más? Arroz, ¿será que sí tenían arroz? Bueno, no había sino alimento que producía el campo. Y como no hay agua, el campo no produce. Hasta se secaron los arroyos. ¿Sí? Wow. Pero Jezabel mataba profetas de Jehová. Y había un hombre llamado Abdías. Aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta. ¿Qué está haciendo Elías? Elías está caminando con Dios, está obedeciendo al Señor, está en el norte, está con la viuda, pero Dios también tiene personas como Abdías. Tiene personas que no hacen mucha bulla, pero hacen su trabajo. Y ese Abdías, dándose cuenta que Jezabel está matando, aquí dice el texto que Abdías escondía, ¿sí?, 2 grupos de profetas en diferentes cuevas, y el texto dice que los sustentaba con pan y agua. Ese hombre Abdías, ¿sí?, esconde 2 grupos. ¿Sí? Dice, tomó 100 profetas, los escondió, y él de su bolsillo de él. ¿Ya se dieron cuenta o no? El texto anterior dice, los 2 textos arriba dice
que había hambre grave. Había una hambruna. Pero aunque había hambre en Samaria, Dios tenía unas vías que tenía tanto como para darle de comer a 100 personas. ¿Se acuerdan que venimos hablando de cómo hay sequía y Dios alimenta a Elías? Ese es un principio, que hay sequía, hay hambruna, y Dios le dice a la viuda, primero me sirves a mí. Le aseguro que aquí todos primero piensan en ustedes antes de pensar en el siervo de Dios, o en los siervos, o en dar el diezmo. No, es que no me alcanza para dar el diezmo. Por eso cuando viene la hambruna, te toca aguantar hambre. Y aquí tenemos unos días que aunque la hambruna está fuerte, Dios le da para mantener a 100 profetas. Y los esconde, los cuida. ¿Eso qué quiere decir? Que él estaba pendiente. ¿En qué andaba pendiente Samaria? En ir a buscar comida, levantarse todos los días, hacer la cola. Para la gente de Venezuela que ya sabe cómo es eso, nos van a tener que enseñar, porque para Colombia vamos para allá. Y se levantaban todos los días a buscar el aceite. Eso es la escasez. Eso es duro. Estuve en Venezuela hace como 9 años. Y aunque la televisión decía que era mentira, yo sí vi ese colerío tan tremendo. Y recuerdo que dije, me voy a hacer unas pasticas para invitar a la gente donde me quedé. Fui a la tienda. ¿Hay pasta? No. ¿Hay leche? No. ¿Hay queso? No. No había nada. Y era una tienda. Y no había nada. Había gaseosas. Y yo quedé como que... Y después escuché diciendo, bueno, hay que levantarse temprano, que ya nos llegó el mensaje que va a haber aceite. Y entonces tenemos que llevar algo para intercambiarlo por otra cosa. Yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo así? No, es que mire, y fuimos al centro comercial a comprar unas cosas y las colas, pero colas de calle esperando, porque usted podía comprar 2 litros de aceite o podía comprar poquito, de a poquito. O sea, a usted no le permitían llevar más. Y me parece interesante. Y en medio de esa escasez, Dios mantiene a los suyos. Porque la escasez, la sequía llegó por castigo. Y si nos miramos países como Venezuela, Argentina, que están en recesión, países como Colombia, que va para una recesión impresionante, ya el banco JP Morgan le dijo, no, Colombia no es un país que tenga producción de nada, no tiene ni bolsa de valores, no tiene absolutamente nada, ya no sirve. Y bajaron de categoría a Colombia, ¿cierto? Son países donde Dios mantiene a los suyos y los cuida. Y en la pandemia, bendito sea el Señor, que fue fiel y nos cuidó y nos protegió. Y hubo abundancia para nosotros y para otros. Prepárense, porque viene escasez, viene hambruna, vienen enfermedades. Lo dice la palabra. Prepárense para cuando se abra el tercer sello. ¿Saben qué es el tercer sello, no? Lo que usted trabaje le va a alcanzar para comer un día nomás. Viene el cuarto sello. El cuarto sello yo estoy esperando a ver cuándo se abre. Porque el primero, pues uno ya lo ve, ¿no? El segundo y el tercero, uno ya ve como por ahí. No estoy diciendo que ya esté abierto, pero uno ve vanagloria, el primero. Que ganar, que somos grandes, que poderosos, ¿sí? Que empoderada, bueno, en fin. El segundo, pues la guerra, hay guerras por todo lado, impresionante. La Venezuela se va a prender por la Guayana. ¿Y qué? Y el hambre, pues sí, todo está carísimo, ¿no? Pero el cuarto tiene algo interesante. El cuarto jinete es un caballo amarillo que lo cabalga la muerte. Y el infierno está atrás. O sea, que no, la muerte no viene natural ni normal, la muerte es provocada, hasta el punto, y ahí es que viene la parte que yo estoy analizando, muy pendiente, dice el texto,
en Apocalipsis capítulo 6, que el cuarto sello, la muerte, con el infierno atrás, con el Hades atrás, bueno, las guerras, no, el hambre tal, pero dice las fieras del campo. Y vamos a ver un incremento en las fieras del campo y de cómo los animales van a empezar a matar gente. David, ¿eso siempre ha sucedido? Sí, siempre ha sucedido, pero es el hombre el que tiene que ir hasta allá e invadir para que los animales se lo coman. El problema es que ahora no, los animales van a surgir tanto que ellos son los que van a venir. Y me llama la atención, me llama mucho la atención, que precisamente en Colombia, después de haber 3 hipopótamos, 2, 3, 4 hipopótamos que trajo Pablo Escobar Gaviria, ahora hay 40 en el Magdalena Medio, se están reproduciendo y la gente no haya qué hacer. Interesante. Ahí vamos viendo que se van cumpliendo las profecías. Ese es el cuarto sello del Apocalipsis. Volviendo al texto. Pecado en Israel. Un rey que adora a Baal. Una esposa sacerdotisa, Jezabel. Dios levanta al profeta Elías, sequía, ¿cierto? Por culpa del pecado. Dios levanta a hombres a mujeres como la viuda, para que la viuda, ¿sí?, de Sarepta mantenga al profeta. Porque lo importante es que el profeta debe vivir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si el profeta se moría? ¿Cómo? ¿Qué pasaba? ¿Quién me lo dice? Sí, Dios hablaba a través del profeta, pero había un problema. ¿Qué pasa si el profeta se moría? ¿Quién me lo dice? Dios deja de hablar. No. Dijo, a ver, ¿dónde está Marle, Delmira, Lisset, Marelvis? ¿Dónde está Luz Dari, Yadira, Alejandro, Edilia? Saludos allá, César Oviedo, Dios les bendiga. ¿Qué pasaba si se moría el profeta Elías? Él tenía el compromiso de levantar el Sí. castigo de los 3 años. Sí, y él le dijo, acá no vuelve a llover hasta que yo lo diga. ¿Me hago entender? Es como para darnos cuenta que la fidelidad, la palabra del profeta se tiene que cumplir. Y se lo digo con mucho respeto y amor. Profeta que lanza la palabra y no se cumple es falso profeta. El profeta verdadero da 10, 20, 30 profecías y las 10, 20, 30 se cumplen. Jeremías 23, el falso profeta, el verdadero profeta, nos daremos cuenta cuando se cumpla la profecía. Y Elías había dicho, no llueve hasta que Dios me lo diga, que yo les hable a ustedes. Ahora se encuentra, han pasado 3 años, ya estamos en el versículo 4, Jezabel durante 3 años matando profetas. Porque eso es lo que debemos leer entre líneas. O sea, aquí nos dice que unos días tomó 100 profetas, guardó 50 aquí, guardó 50 allá, los alimentaba porque Jezabel los estaba destruyendo. Entonces, entre líneas, yo debo leer que han pasado 3 años donde Jeremías había vivido en el arroyo al lado del Jordán, después se había ido a vivir a donde la viuda Sarepta en Sidón. Eso es lo que me dice el texto, pero entre líneas, por detrás de bambalinas, Jezabel anda matando. Pecado, idolatría. Y con mucho respeto, la Biblia dice, Adonai Roy Lo Echzar, el Señor es mi pastor y voy a tener carro, casa, finca y beca. Eso dice. ¿Verdad que no? Y nada me faltará. Es que ahí está el secreto.
si Dios es mi pastor, si Jesucristo es mi pastor, a mí no me falta nada. Puede ser que no tenga carro, no tenga moto, puede ser que no, perdóname la expresión, que no tenga para echar para el cielo, como decimos aquí en Colombia. No tenga para sacar por la ventana, pero eso sí, no me falta nada. Ahí se ve el verdadero cristiano. No le falta, o sea, dijo Pablo a Timoteo, le escribió Pablo a Timoteo, creo que en 1 o 2 de Timoteo, teniendo sustento y abrigo esté contento. Porque los que quieren más allá pueden caer en lazo del diablo si se quieren enriquecer. No es que ser rico sea un problema, no hay problema en ser rico. El problema es creer que con tú estás rico, entonces Dios está contigo. Ese es un problema. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, claro, pero yo digo, bueno, si uno no tiene, gloria a Dios, porque de todas maneras tiene para comer y tiene un sustento, tiene donde vivir. Pero si Dios le da, pues Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si le da a aquellas personas que no merecen, y si uno se gana la plata honestamente, y si de pronto Dios lo bendijo y le llegó la plata, pues tampoco creo que sea pues, sí, porque si otros viven bien, con más razón los hijos de Dios, digo yo, ¿no? Sin exagerar, sin ir a pedir que a ganarse la plata deshonestamente, es lo que yo digo. Pero si le llegó, bendito y alabado sea el Señor. Lo que de pronto uno no debe hacer, si Dios le da dinero, no ponga sus sentimientos allá en el dinero sin perder la dirección de Dios, sino siga. Entre más Dios le da, más agradecido debe estar con Dios. Pero el problema está en que le llegue un dinero y se enaltezca tanto que ya no le queda tiempo para ir a la iglesia ni nada de eso. Pero si lo tiene, pues yo le digo, gloria a Dios, porque sus hijos no deben de ser pobres, porque Él es el dueño del oro y del dinero. Amén. Y de todo lo que hay, bueno. Entonces, pues, no está malo, ni tampoco debemos añorar que solamente tenga el diario, porque la verdad, si Dios le da con su trabajo, porque no ha hecho más en la vida, no ha hecho narcotráfico, no ha atracado, no ha robado a nadie, pero si logró hacer con su trabajo una fortuna, pues debe estar muy de rodillas de la mano de Dios. Sí, el problema no es ser rico, el problema es poner la confianza en las riquezas. A lo que iba es, un cristiano mínimo tiene lo necesario. El Señor no te va a dejar morir. El Señor te va a sustentar. En medio de la hambruna, en medio de la sequía, porque ya no es solamente sequía, hay hambre también. Dios sustenta a su pueblo, ¿verdad? Pero cuando empieza a escasear las cosas, yo debo analizar mi vida enseguida y decir, bueno, Señor, ¿por qué llevo 2, 3 días sin comer? ¿Qué pasa? ¿Que estamos enfermos? ¿Qué sucede? Porque mínimo tú me das lo necesario. Ahora, aquí tenemos que en medio de la hambruna, un mayordomo llamado Días, temeroso de Jehová, llamado Abdías, dice el versículo 3, mientras Jezabel aprovechaba su estatus político y ser la reina, y en lugar de Acab servir a Dios, se puso a hacer templos, a adorar a Baal, a hacer imágenes de Astarot y matar a los profetas. ¿Por qué los mataba? Eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál era la incomodidad con los profetas? Pues la razón es muy obvia, ¿no? Que el profeta no le va a decir al rey y no le va a decir a Jezabel, bravo, felicitaciones, están bien, no. Sino que el profeta va a llegar y le va a decir, pecador, idólatra, tú estás haciendo esto, aquello, y a muchos no les gusta. A muchos no les gusta que le llamen la atención. Aquí entonces vamos a seguir leyendo, versículo 5. Lo sustentaba con pan y agua. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías,
Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recogerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Pedí a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Claro, porque va a decir: bueno, ¿usted qué hace con Elías? Si a Elías lo están buscando para matarlo. Estamos matando a los profetas. ¿Usted por qué no lo mató? Se le está diciendo: no me pida eso. O sea, no me pida que yo vaya en favor de usted o a llevar una razón suya, porque el rey me va a decir a mí que por qué no lo maté. ¿Me hago entender? Versículo 10. Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Aquí hay algo hermoso. ¿Cuál? Me parece hermoso que el Señor está llevando a Elías de la manito, ¿no? Vaya a tal lado, coma esto, yo le envío cuervos, le llevan pan. Y Elías, tranquilo, ¿verdad? Elías viviendo allá en la viuda de Sarepta, pasan 3 años y hasta ahora Elías no tenía idea que durante 3 años, ¿qué? Lo estaban persiguiendo, lo buscaban para matar. Él no tenía idea. Dice la palabra que si el camino del hombre es conforme o agradable a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz. Elías no andaba con paranoia, Elías no andaba preguntando, Elías ni sabía, y le dice: mire, mijo, Acab ha hablado con naciones, mire esto, ha ido a reinos, no ha habido nación ni reinos. Mandaba los reinos al lado, las naciones de al lado, por ejemplo, los de Sidón, los de Siria, los edomitas, los amonitas, los de Arabia Saudita, los de Egipto. ¿A dónde está Elías? No, aquí no está, júremelo, aquí no está, lo vamos a matar. Y mientras ellos están preocupados por matar a Elías, Elías está preocupado por vivir de la mano de Dios. Que ese es el verdadero cristiano. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, ¿no? Porque ese es el problema, que hay más de uno que tiene problemas y empieza: ay, y no puedo dormir, y anda preocupado, y le cambia el semblante. Porque la Biblia dice: no temas. Elías no temía. Están buscando para matarte. Ha hecho jurar a reinos y a naciones que no te han hallado. Versículo 11. Y ahora usted me va a decir: vaya y dígale que aquí está Elías. Claro, porque como acá, ¿cierto? En el capítulo 17, ¿sí?, había dicho en el versículo 1: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces acá pensaba que la solución, ¿cuál era? Matar a Elías. Si matamos a Elías, se acabó el problema. Y aquí hay una predicación que usted puede dar en cualquier congregación, ¿sí?, donde la gente no sabe
cuál es el problema. Filosóficamente hablando, si hay algún profesor de filosofía que me escuche, los profesores de filosofía se gastan años enseñándole a la gente a aprender a formular el problema. Ricardo Arjona se hizo famoso con una canción que se llama El Problema. El problema no fallarte, no, el problema es olvidarte. El problema no es que mientas, no, eso no es problema. Entonces, el problema es que te creo. Y formular el problema es tan importante en la vida que ChatGPT, no sé si usted sabe que estoy hablando de la inteligencia artificial, para que usted pueda trabajar con la inteligencia artificial, tiene que aprender a formular problemas. Eso no es que usted le dice, ChatGPT, hágame esto y ya no. Usted tiene que saber formular la pregunta para que ChatGPT pueda funcionar. Eso no es que uno le dice, ChatGPT, hágame la imagen de Apocalipsis 13. De los que sabemos ya de una vez, sabemos que una bestia con cuerpo de leopardo, piel de oso, boca de león y la cabeza tiene cuernos y diadema, ¿sí? No, ahí no. ChatGPT no hace nada. Tienes que saber hacerle la pregunta y darle la orden. Y aquí está un problema, que hay muchos, perdonen la expresión, que llevan años en escasez, que se preguntan, Señor, ¿qué me pasa? Y nunca han sabido formular el problema. Por ejemplo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué se murió? ¿Cierto? No sabe formular la pregunta. No sabe hallar el problema. La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué? Y cuando usted cambia la pregunta, Señor, ¿para qué me está pasando esto? Ahí llega respuesta. Y en muchos casos es, te estoy formando. Quiero que aprendas a confiar en mí. Porque confías mucho en el dinero, confías en la empresa, confías en la familia. Y quiero que aprendas a confiar en mí. Por eso es que te comes el diezmo, la ofrenda, te comes las primicias. No bendigo lo que tienes porque no has aprendido a confiar en mí. La Biblia dice que el diezmo, la ofrenda, las primicias, todas esas cosas son para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y ahí está un secreto. Aprender a formular la pregunta. Acá pensaba, mato a Elías, se acabó el problema. Búsquenlo a Siria, vayan a Egipto, vayan a Arabia, vayan a... ¿Dónde está? Aquí no está, aquí no está. Y Elías ni tenía idea. Elías no andaba huyendo. Elías estaba tranquilo. 3 años para matarlo. Jezabel matando profetas. Abdías cuidando profetas. 50 aquí, 50 allá. Démosle pan, démosle agua. Un problema interno de hambruna, un problema interno de sequía. Y Elías ni tenía idea. Ese es el verdadero cristiano. Que el mundo puede estar enfermo. Él no necesita de eso. Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta. Estados Unidos acaba de aceptar que la vacuna no era vacuna. Acaban de aceptar que las personas que se vacunaron, más de la mitad están presentando problemas respiratorios y en China ya empezó un problema de neumonía impresionante. Porque eso no era vacuna. Luz Dari. Sí, señor. De todas maneras, como nosotros, algunos, ¿no? Pensaron que ya como dijeron, bueno, se calmó la pandemia, ya terminó aquí y la vida sigue normal. A partir de ese momento del 2020 que empezó la pandemia, empezó el calvario porque no van a parar. Entonces ahora China
ya tiene problemas de neumonías graves. Ya han muerto como más de 100 no sé qué, de niños sobre todo, porque viene específicamente para los niños. Y otros países como Alemania, bueno, por allá, por ese lado de Europa, está en su furor la neumonía. Estados Unidos ya le pidió a China que cierre, porque viene la neumonía en serio. Entonces no es solamente para ellos, así estábamos nosotros cuando empezó el virus en la China. Eso no llega por aquí porque tan lejos que estamos. La idea es que se vuelve a cerrar, a nivel mundial se vuelve a cerrar. Y este cierre no viene para un mes ni para 3 meses, viene para mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es el problema, la neumonía ahorita, y no viene solamente para los niños, viene a nivel general. Porque así Estados Unidos haya reconocido que la vacuna fue un error y que no era la verdadera, pero ellos siguen en su porfía de seguir vacunando a la gente y sobre todo a los niños, porque ahí es donde está el futuro de los países, ¿no? Eso tiene mucha connotación con lo que estamos viendo ahí. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Entonces, menos que nada, vamos a estar infectados, Dios no lo permita, ni así sea, pero bueno, aquí hay que mirar entonces, que una cosa es que haya problemas, enfermedades, sequía, hambruna, pero el que camina con el Señor anda confiado. Tenemos que estar tranquilos. Preocúpese por tener una intimidad diaria con Dios. Preocúpese por su continuo sacrificio en la mañana, en la noche. Preocúpese por vivir en santidad. Preocúpese por alejarse cada vez del pecado del mundo. Y se dará cuenta que si es necesario, cuervos van a bajar desde el cielo a alimentar. Preocúpese por hacer lo que debe hacer. Pero si pasa el tiempo y todavía somos bebés espirituales, que nos cuesta orar, que nos cuesta madrugar, que no cogemos la Biblia para estudiarla, el día en que llegue el problema, pues vas a tener que vivir ese problema. Porque precisamente los problemas, las dificultades son para formar. Volviendo a ese tema filosófico del problema, que es que si hubiera un profesor de filosofía entre nosotros, nos explicaría muy bien lo difícil que le es al ser humano aprender a formular preguntas, porque si usted pregunta mal, pues la respuesta está mal. Pero cuando usted pregunta bien y dice, Señor, se me está yendo la vida, no tengo nada, solo, sola, se me van a ir los hijos, enfermo, endeudado, no tengo para comer. ¿Por qué, Dios? No. Mala la pregunta. Pregúntele, ¿qué pasa? Muéstreme la verdad en su palabra. Y el Señor empieza, bueno, ¿cuánta idolatría hay? ¿Será que tienes ídolos? ¿Será que te va a tocar bajar de ese altar a tus hijos? ¿Será que vas a tener que bajar de ese altar a tu marido, a tu mujer, a tu negocio? ¿Será que vas a tener que aprender a sentarme a mí en el trono y que yo sea lo primero y lo último de tu día? ¿Será que...? Y ahí empieza el Señor a contestarte. Pero el problema es que Dios te dice y tú sigues haciendo lo malo, ahí ya está mal. Elías regresa, no tiene idea de que lo busca para matarlo, y al día sí le dice, no me haga eso. A mí no me diga que vaya y le lleve razones al rey, porque el rey me va a decir de una vez por qué no lo mató. El rey lo anda buscando usted por todos lados para matarlo. ¿Qué le responde? ¿Sí? Versículo 11. Le dice Abdías a Elías, y ahora usted me va a decir que le diga a Acab que usted está aquí. Versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, ¿sí? Versículo 12 viene hablando.
Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me va a matar. Y esta frase, mire, esta frase es hermosa. Que la gente diga de ti, que la gente reconoce que el Espíritu Santo te guía y te desaparece. O sea, le está diciendo, ¿para qué le llevo razones si cuando yo vuelva yo sé que usted no va a estar aquí porque el Espíritu Santo usted lo esconde? La gente dice lo mismo de ti. Yo sé que a usted Dios lo guía. Yo sé que a usted Dios lo forma. Yo sé que usted es un varón de Dios. No me haga eso. Porque lo va a llevar a donde yo no sepa. O sea, está reconociendo que durante 3 años Dios lo ha tenido escondido. Y al decirle al rey, me mate porque no lo voy a encontrar, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. No, pórtese serio, Elías. Claro, Elías no tenía ni idea de lo que estaba pasando, estaba como inocente. Bueno, no, tranquilo, vamos a hacer lo siguiente. Versículo 15. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Cómo? Lleva 3 años para matarlo. Jezabel le ha puesto precio a su cabeza. ¿Y usted qué va a hacer? La diferencia del cristiano verdadero, ¿no? Interesante los cristianos de hoy. Se les olvidó el Salmo 91. El ángel de Jehová. ¿Cómo es el Salmo 91? No, ese bienaventurado es el capítulo 1. Salmo 91, ¿cómo dice? Y que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra. ¿Diré yo qué? Esperanza mía. Esperanza mía y castillo mío. ¿En quien confiaré? ¿Él me librará de qué? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Y del COVID-19. Y de la neumonía que viene de China. No. Cerraron las iglesias. No se saluden. No se vayan a dar un abrazo. Que se va a morir. Y hoy 2023 se supo que todo eso era pura sugestión mental. Programación neurolingüística a través de la televisión. David, pero se murió gente, sí, se murió gente no que estaba sana, gente que tenía enfermedades de base o gente que tenía colesterol, hipertensión, cáncer, gente que tenía, no se dieron cuenta que en la pandemia no moría nadie de nada, sino todos morían de COVID. Hospitales están siendo demandados porque hicieron pasar a la gente por COVID para cobrar la platica que le daban de más. Se le olvidó al cristiano eso. ¿Dónde están los Elías? En plena pandemia, vamos a reunirnos. No se puede, no se puede reunir porque nos vamos a morir. ¿Cuál que nos vamos a morir? Ya te doy la palabra, Dari. ¿Cuál que nos vamos a morir? Hermano, pero la palabra, le decían a uno, la palabra dice, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Y cuál mal? Si eso es un invento. ¿Cuál mal? Ustedes no se dan cuenta que la Biblia profetiza que viene el 4º sello, la muerte cabalgando un caballo y detrás el infierno. Son muertes hechas, a mí no me van a esconder. Ni un día de la pandemia me escondí. Antes salía a hacer dinero, fabricar alcohol, geles antibacteriales, de todo, champú. Y con eso vivimos los 2 años y vivimos re bien.
Y mientras todo el mundo lo paraba, a mí ni me paraba. ¿Me hago entender? No vamos a tener que viene una pandemia, pues que venga. Y espero ver Elías en este grupo, ¿no? Espero ver gente aquí que no se esconde. ¿Sabe qué dijo Elías? ¿Me están buscando para matarme? Sí, ya voy para allá a ver qué es lo que pasa. Ya les caigo. A ver si es que me van a matar. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, señor. Bueno, yo soy de las que digo también de que sí, las promesas de Dios están dadas, que uno debe utilizarlas, y creo que sí son perfectas en nuestro cuerpo, en nuestro estado. Pero también debemos tener en cuenta que debemos ser prudentes como la serpiente. Y aquí hubo una iglesia en Girón, lo digo con propiedad porque lo viví y lo sentí muy cerca. Ellos no cerraron, ellos trabajaron, ministraron pues la palabra todo el tiempo de la pandemia. Pero llegó un momento que se fue el pastor con la pastora, el mismo día se fueron juntos. Y siguió arrastrando, y los que se salvaron de esa iglesia de la muerte fueron muy poquitos y les tocó cerrar. Ellos decían que como Dios los cuidaba y los guardaba, a ellos no les llegaba. Eso era, y porque yo lo oía decir, y porque yo estaba en otra iglesia muy cerquita de las mismas, en otro lugar. Pero la verdad fue que los que quedaron de esa iglesia fueron muy pocos. Los primeros que se fueron los pastores, los dos juntos. Y le siguió en su orden la familia de ellos, y todos sus miembros casi se fueron. Eso fue una cosa impresionantemente, muy conmovedora. Decían que era que ya el Señor había venido por su pueblo y que ya se estaba yendo a la iglesia porque se habían ido de esa iglesia casi todos. Entonces, pues sí, uno sabe que Dios actúa, pero debe ser muy prudente también porque sabe que bueno, no entro más en polémica porque... Sí, pero se fueron porque lastimosamente personas que tienen enfermedades de base, porque John MacArthur no cerró la iglesia. Y John MacArthur demandó al Estado. Y John MacArthur ganó. Y en plena pandemia ellos se seguían reuniendo. Es que aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando del miedo. No tenemos miedo. A nosotros no nos encierran. La libertad no la negociamos. ¿Me hago entender? Cualquier persona estudiada sabía que una vacuna no sale en un año. Eso no existe. Cualquier persona que sabe y entiende, que es instruida, sabe que una vacuna demora 3 a 5 años para formarse. ¿Que nos van a encerrar? No. Iglesias, pues sí, muchos se murieron. Y otros siguieron sirviendo. Y John MacArthur le decía a la iglesia, sigan alabando al Señor, no permitan que no dejen de alabarse al Señor. Lutari, vamos a seguir, mucha atención. Sigamos con el texto. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Interesante, ¿no? Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿ve lo que es hacer mal las preguntas? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Esa pregunta, oiga, voy a hacer, Señor, si me permites, una conferencia de, ¿cómo se llama? Formulando preguntas, aprendiendo a formular preguntas. O sea, Elías se encuentra Acab se encuentra con Elías y ¿qué le dice? ¿Eres tú el que turba a Israel? No, es usted, Acab, el que turba a Israel con su mujer. Acab no sabía. Por eso le digo que formular preguntas es importante, porque Acab llevaban 3 años aguantando hambre. El reino cayendo, las bestias iban a morir.
Oiga, días que coja usted para allá y yo cojo para allá. Y busquemos para darle de comida porque no hay pastos. Se nos van a morir las bestias. Lo que es hacer malas preguntas, ¿no? Y Acab nunca se había dado por entendido que el problema estaba en él. Cuando yo comprendí que mi vida estaba como estaba por mi culpa. ¿Ustedes saben qué es el ateísmo? Todos los ateos andan resentidos con Dios. Porque el ateo se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué el cáncer? ¿Y por qué la muerte de los niños? ¿Y por qué la pobreza? ¿Y por qué me pasa esto? Y le echan la culpa a ¿quién? A Dios. Es que si Dios existiera, no permitiría el mal. Entonces, como Dios permite el mal, entonces Dios es malo. Y empieza una filosofía. No, precisamente, la ausencia de Dios en los corazones del hombre es el que ha hecho que exista esta maldad. La culpa no es de Dios. La culpa es tuya. La culpa es mía. Yo no vivo mejor por mi culpa. Ahora, si dejara el sueño y me dedicara más a estudiar y a trabajar, si dejara la pereza y trabajara más, ¿se dan cuenta? Si en lugar de quedarme quieto inventara algo, vamos, me meto con el Señor, muéstrame algo, Señor, para inventar, para crear, para hacer. Si en vez de gastar horas en Netflix, televisión y películas, gasto tiempo en inventar, en leer, en aprender, en crear, en inventar. ¿Sí, sí me hago entender? ¿Será el Señor o seré yo? ¿Quién es el culpable? Y acá ni enterado se dio. Acá 3 años pensando que la culpa de quién era. La culpa es suya, amigo. ¿Sí? 3 años. Y ni enterado estaba. Versículo 18. Versículo 17. Cuando Acab ve a Elías le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabe por qué el rey no estaba pobre? Porque el dinero era para mantener no a los siervos de Dios. Los siervos de Dios estaban escondidos en cuevas comiendo pan y agua, mientras que 850 profetas, 450 de Baal y 400 profetas de Acera, la madre del cielo, ellos sí estaban comiendo bien. Ya se dan cuenta para dónde va Colombia, ¿no? Ahora el gobierno está empezando a atacar las iglesias cristianas. Pero la iglesia católica, la iglesia idólatra, la iglesia de Baal, de Acera. Baal, para los que no saben, Baal es mitología, ¿cómo se llama eso? Cananea. El dios El supremo, se llegó a Acera y tuvo a Baal, un torito. Baal es representado por un toro. En Babilonia le llamaban Tamuz, en Roma le llaman el divino niño. Ese es Baal, el divino niño. ¿Me hago entender? Entonces pasa lo mismo en el catolicismo. Tienen a un él, que es el supremo, el Dios, y tienen a una Acera, que es la madre, la reina madre, la reina del cielo, que Dios castiga eso. Y tienen al hijo, que es Baal. Y en Colombia usted nada más va y mira el logotipo de los carnavales de Barranquilla y es un torito. Después preguntamos por qué Colombia está tan maldita. La culpa es de ellos.
que ahorita empiezan sus fiestas, su borrachera. Y ellos pero me llama la atención, ¿no? No sé si ustedes saben esto, pero yo que fui profesional en orquestas y eso, y tocaba en orquestas, me llama la atención que después de que están borrachos y va a tocar la orquesta, todas las orquestas primero dicen, vamos a regalarle un aplauso a Papá Dios. Y la gente borracha, drogada, ¡ay Dios, sí, amén! Y después andan diciendo cuánta porquería en sus canciones. Reúname a los profetas. Vamos a ver quién es quién. Y aquí es donde Elías, que no tiene miedo, o sea, Dios me ha alimentado durante 3 años, ha enviado cuervos, ha enviado viudas pobres que no tienen para ella y ahora tienen para ella y para mí y para su hijo. Levantó un muerto. ¿Usted cree que Elías le va a temer a un rey y a su ejército? Haga lo que quiera. Yo me imagino que después de 3 años y 8 meses de la escuela, la próxima pandemia que venga, no voy a encontrar a ninguno miedoso, ¿no? Y que si decimos, bueno, nos vamos a reunir clandestinos, nos vamos a reunir, ¿verdad? Y no vamos a empezar, no es que el permiso, es que la policía, no, vamos a reunirnos, vamos a hacer la cena del Señor entre nosotros en silencio. Luz Dari levantó la mano. Sí, eso era lo que le quería decir antes cuando levanté la mano. Resulta de que uno con llevarle la contraria a un estado tan, ¿cómo le digo yo? Tan esclavizante, que lo va a someter, porque no podemos con nuestra fuerza dominarlo a él. Pero es que nosotros nada teníamos que ver y no tenemos nada que ver con la pandemia, porque el mundo puede cerrar las iglesias, pero las casas de reunión donde nos reunimos a alabar a Dios, pero no nos puede cerrar la boca, no nos puede quitar las rodillas, y esos quedan con nosotros, y eso fue lo que yo aprendí en la pandemia. Yo casi no iba a la iglesia y saqué como conclusión, a mí me puede decir el gobierno que no vaya al centro, que no vaya por allá a los sitios públicos, eso no me interesa, pero sí puedo ir a la montaña, que es mejor para mí. Y yo aprendí de la pandemia, aprendí a arrodillarme sola, aprendí a arrodillarme con los de mi casa, y me fortalecí tanto en la oración, es decir, me encontré conmigo misma, me pude formar yo misma, encontré este grupo también y me pude meter ahí, y aprendí también a meterme por los medios y escuchar el culto a la distancia. Entonces todo eso está a nuestro favor, porque es que la boca y los pensamientos y los sentimientos de uno no se los puede callar el mundo. No, el gobierno puede mandar y decirle a usted no salga a la calle, y es que no salga, no vaya a la iglesia, pero si la iglesia es usted y donde esté usted se arrodilla y con el grupo de su familia. Eso fue lo que yo aprendí, porque sí les cuento que sí me enseñó esta pandemia a arrodillarme y a vivir más en la presencia de Dios que en el mundo por ahí dando vueltas. Entonces, así venga la pandemia que venga, y no es desafiar al gobierno, y no es desafiar las leyes de la tierra, porque esas no vamos a poderlas dominar, pero sí es buscar una estrategia para que no lo callen a uno. Y es que ¿cómo lo van a callar? Si nosotros tenemos todas las herramientas en nuestras manos, no necesitamos irnos para la iglesia, que venga la policía, como vi que día por la televisión, que a un pastor lo agarraron para en la calle porque estaba en una esquina haciendo un culto, y le dieron una tanda de bolillo y le dieron a todos los que se metieron a defender al pastor, y eso formaron una batalla campal ahí en esa esquina. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Yo no creo que eso sea bien, desafiar al gobierno. Pues si a usted le prohíben que vaya al parque, pues busque una montaña y vaya. Mi hermana Luz Dari, qué pena con usted, pero hasta ahí no. O sea, el apóstol Pedro y Juan, el gobierno les prohibió, los azotó y les dijo, no predican más. Y ellos dijeron, no señor, seguimos predicando. A Pablo lo mismo. Uno va a seguir predicando, hermano, no nos va a callar. Permítame, hermano. Y si tenemos que salir a una esquina, que nos den bolillo, que nos den. Y si nos tienen que matar, que nos maten. Así que insto a mis hermanos a eso,
Ahora, recuerden que el Señor nos viene mostrando desde hace medio año que este es el logotipo de nuestra organización, de la escuela. Caminamos diariamente estudiando la palabra y orando, ayunando, vigilando. Dios nos protege ¿de quién? Nos va a proteger de ese estado que viene opresor. Él nos lo dijo. Pero si tenemos que ir a recibir bolillo, bienvenido sea. Porque la Biblia dice que Pedro y Juan salieron contentos y gozosos de haber recibido el escarnio. Gozosos. Nos golpearon en el nombre de Jesús y alegres salieron ellos. Y si viene la pandemia y que usted no, pues vamos a salir. Y si nos tenemos que enfrentar al Estado, dijo Pedro, ahí dijo, ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? Callarnos no. Preciso John MacArthur abrió las iglesias y dijo, a mí no me cierran. Y se paró en la raya. Párense en la raya. Que nos van a encerrar. Que usted no puede. ¿Que qué? Ni libertad no. Haga un comparendo. Haga todos los comparendos que quiera. No tengo ningún problema. Pero a mí no me va a callar. No me va a secuestrar. Porque nosotros le tememos es al Señor. Y el día en que llegue la marca de la bestia, ni me van a marcar. ¡Ay, para el gobierno! De malas, no lo van a hacer. Se nos acabó el tiempo, nos vemos. Hasta luego, hasta la noche, bye bye. Chao. Dios les bendiga.